Marcos capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Así dice la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos seguir viendo esta porción del Evangelio. Te rogamos que abras nuestro entendimiento. Ayúdame a expresar tus verdades de una manera clara, concisa, sencilla. Y Señor, te ruego que uses tu palabra para llegar al corazón, para transformarlo, para que los que estamos aquí, que ya te conocemos, podamos adorarte, podamos gozarnos, podamos conocerte más. Y para que los que están aquí, que aún no te han conocido, te adoren, Señor, doblen sus rodillas delante de ti y reconozcan que tú, Señor Jesús, eres el Rey y que no hay Rey fuera de ti. Ayúdanos en esta hora, te lo pedimos. Amén. Hermanos, antes de comenzar con esta porción, quisiera decirles o explicarles un poco acerca de cómo vamos a ir avanzando en el Evangelio. Espero tomar porciones no tan pequeñas, pero tampoco no tan grandes. Quizá estaremos deteniéndonos más o menos por donde están los títulos en negritas en nuestras Biblias. A veces tomaré 2 de esos, a veces tomaré 3. Pero mi propósito será que podamos ver el flujo de la narrativa, y por esa razón no quiero ir tan lento, pero al mismo tiempo pienso detenerme en algunas cosas, en algunos detalles que son importantes a un nivel teológico y que quizás pueda ser difícil irnos acercando de esa manera. Quizás voy a estar presentando ideas que son nuevas para muchos de ustedes, pero para los que ya tienen tiempo escuchando algo de teología bíblica y cómo toda la Biblia nos presenta una sola historia, estas ideas van a ser más provechosas todavía. Y digo eso, hermanos, porque me voy a enfocar en cómo Marcos está tomando del Antiguo Testamento para explicarnos lo que nos dice en su Evangelio. Esa es la manera en que él comienza. Vamos a verlo en el día de hoy. Comienza citando al profeta Isaías, así que espero que ustedes puedan ir juntando un bagaje en sus mentes, que estén leyendo el Antiguo Testamento a medida que avanzamos en Marcos, para que tengan una mejor idea de dónde provienen estas referencias. Y lo que les voy a explicar es por qué Marcos las apropia en su Evangelio. Así que ténganme paciencia, no vamos a avanzar tan lento, pero voy a tratar de profundizar en algunas ideas que son grandes, que son pesadas, pero que si nos podemos, hermanos, introducir al mundo de Marcos y cómo él ve todas las cosas a la luz del Antiguo Testamento, creo que nuestra lectura se va a revolucionar y vamos a entender más de lo que él dijo en su Evangelio. En la ocasión anterior estuvimos considerando en qué consiste el Evangelio en cuanto a su composición. La respuesta fue que el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, según Lucas y según Juan es 3 cosas. Es narrativa teológica, es un retrato teológico
y es una biografía teológica. Es narrativa porque nos presenta una historia, no es algo que está desordenado o desestructurado. Marcos colocó todos los eventos, las palabras y los detalles en el Evangelio por una razón, y es que nos está contando una historia en la que lo que nos dice en el título, que este es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, va a ser lo que vamos a descubrir a medida que avancemos. Pero Marcos también es un retrato teológico, nos da una faceta del rostro de Cristo, en la que Él es el Hijo de Dios, pero también Marcos lo va a presentar como el siervo sufriente. Y al presentarnos ese retrato de cómo Cristo, con toda esa autoridad, domina, controla todas las fuerzas caóticas de este mundo, los demonios, las enfermedades, la naturaleza misma, los mares o las tormentas. Al mismo tiempo es el siervo que se entrega voluntariamente para sufrir a nuestro favor. Pero también, había dicho Marcos, es una biografía teológica. Estamos hablando de la vida de Jesús de Nazaret, para descubrir aquí su identidad. En la unidad entonces de la revelación de Dios, estos libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, funcionan en armonía y nos presentan sin ninguna contradicción al Señor Jesucristo. Por otro lado, en la belleza multiforme de la revelación de Dios, encontramos énfasis teológicos y temáticos que son distintos en cada uno de los 4 evangelios. Piensen en esto, hermanos. Mateo comienza con una genealogía en la que hace referencia a David y a Abraham. Vamos a comparar Marcos con Mateo. Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la forma en la que comienza. ¿Cómo comienza Lucas? Lucas comienza con una dedicatoria. Escribe esto a Teófilo. Y después de esto se sitúa en el templo y nos habla de Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Es el padre de Juan el Bautista. ¿Cómo comienza el Evangelio según Juan? El apóstol Juan comienza hablándonos desde la eternidad, la relación que había entre el Padre y el Hijo. Por supuesto, todos ellos hacen referencias y alusiones al Antiguo Testamento al comenzar con el Evangelio, pero solo Marcos comienza de esta forma. Él dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Tan pronto inicia, hermanos, nos traslada al Antiguo Testamento, específicamente al profeta Isaías. En otras palabras, Marcos está diciendo, no puedes entender el principio del mensaje del Evangelio, ni cómo comienza esta historia, si no consideras las palabras del profeta Isaías. Qué curioso que comience de esta manera. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el principio? Marcos dice, es lo que estaba en el profeta Isaías. Pero ¿qué fue lo que dijo Isaías? ¿Cómo esto se relaciona con el Evangelio? ¿Quién es exactamente Juan, el que bautizaba y predicaba? Déjenme darles un resumen de lo que veremos hoy para acercarnos con un mejor entendimiento a esta porción. El Evangelio según Marcos comienza presentándonos a Juan como el embajador del Rey Jesús. ¿Quién es Juan el Bautista? En resumen, vamos a ver mucho más, pero en resumen, es el embajador del Rey Jesús. Dios lo levantó y Dios lo envió para preparar el camino, para que transitara por allí el Rey Jesús, que se va a presentar en el versículo 9. El ministerio de Juan era un ministerio temporal, un tiempo de preparación para recibir al Mesías. Y esto, según nos dice Marcos, era algo que ya había sido anunciado por el profeta Isaías 600 años antes de Cristo. Con esto en mente, veamos el pasaje en 3 partes. Les he dicho, vamos a ver a Juan
el embajador. Y en primer lugar vamos a ver su llamado profético, que es lo que encontramos en el versículo 2 y 3, el llamado profético de Juan el embajador. En segundo lugar, vamos a encontrar una descripción de Juan, que está en los versículos 4 al versículo 6. Una descripción de Juan. ¿Quién es Juan? Y por último, vamos a encontrar cuál es el mensaje de Juan, el mensaje de este embajador, versículos 7 y 8. Tenemos entonces su llamado profético, su descripción y su mensaje. Empecemos entonces con su llamado profético. El versículo 2 nos dice, como está escrito en Isaías el profeta. Y llama la atención, como acabo de decir, que Marcos vincula el Evangelio de Jesucristo con el profeta Isaías justo al inicio. Esto nos enseña que lo que está por presentar más adelante es conforme a lo que Isaías había anunciado anteriormente. Isaías profetizó cientos de años antes de Cristo, pero el Evangelio nos dice cómo es que se cumplen esas palabras. Isaías, hermanos, vio el Evangelio como una preciosa semilla, lo vio a la distancia, lo vio de lejos, lo saludó. Pero los evangelistas nos lo presentan como un árbol que está creciendo, que se está desarrollando. Hay una unidad y hay una progresión entonces en la revelación de Dios. Los evangelios, especialmente aquí, el Evangelio según Marcos, tiene armonía con lo que Isaías había dicho. Y si seguimos las pisadas que Marcos nos está presentando al momento de leer Isaías, vamos a entender más de cuál es esa relación que hay entre el libro del profeta y el Evangelio. Pero, ¿qué es lo que nos dice Marcos que está escrito? Como está escrito, porque Isaías es un libro, como está escrito en Isaías el profeta. Y el versículo 2 nos dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pero ¿saben algo, hermanos? El versículo 2, lo que está en el versículo 2, no lo escribió Isaías. Pueden buscar por todo el libro de Isaías para encontrar esa referencia y no la van a encontrar. Esto es un dilema, aparentemente. Pero hay una buena respuesta para esto. Veamos primero de dónde sale el versículo 2. Lo que está en el versículo 3 lo escribe Isaías. Está en el capítulo 40 de Isaías, versículo 3. Ahorita vamos a ir allí. Pero lo que está en el versículo 2 no sale de Isaías. Sale de otras porciones. Y la primera de ellos, hermanos, es Éxodo 23, 20. Éxodo 23, 20. Y la parte clave que queremos considerar aquí es la que dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Está hablando a Israel, le dice, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Si lo traducimos de la versión griega, o lo que conocemos como la Septuaginta, de la que Marcos estaba tomando, aparece la palabra ángelos. ¿Y cómo se traduce esa palabra? Mensajero. Entonces, Marcos está tomando en primer lugar de Éxodo 23, 20. Él estaba leyendo el Antiguo Testamento en griego y entonces tenemos esto. Ve aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de ti. Pero ¿de dónde sale la otra porción que dice, el cual preparará tu camino delante de ti? Esa porción viene de Malaquías, del libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías 3:1, que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y de esto vienen varias
preguntas. En primer lugar, ¿por qué Marcos combina estas citas? ¿Cómo es que Marcos, qué es lo que estaba pensando, hermanos, para tomar una parte de Éxodo 23, para tomar una parte de Malaquías 3 y amalgamar una cita nueva? Que a propósito dice, viene de Isaías. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ¿en qué estaría pensando para juntar estas dos citas? ¿Qué es lo que estaba pasando en Éxodo 23? ¿En qué momento se encontraba Israel en ese punto? Dios los había sacado de Egipto y los iba a introducir a la tierra de Canaán, pero primero tendrían que pasar por el desierto. Interesante, porque es el mismo lugar en el que comienza a predicar Juan. Predicaba Juan en el desierto, nos dice el versículo 4, el mismo lugar. Por otro lado, ¿en qué momento se encontraba Malaquías? Malaquías fue el último de los profetas en el Antiguo Testamento, en un orden cronológico. Malaquías, hermanos, nos dice que Dios enviaría a su mensajero para anunciar la venida del Mesías. Malaquías deja en claro que en la venida del Mesías va a haber un mensajero que lo va a anunciar, que lo va a hacer público. ¿Y quién es ese mensajero según el libro de Malaquías? Vayamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4, 5. Que nos dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El mensajero es identificado en el libro de Malaquías como Elías, como el profeta Elías. Ahorita vamos a conectar esos puntos. Intenten mantener toda esa información y ahorita conectamos todo eso. Pero ahora pregunto, ¿por qué Marcos atribuye esta mezcla de citas, Éxodo 23:20 y Malaquías 3:1, al profeta Isaías? ¿Por qué decir que viene de Isaías? Ha habido varias respuestas en la historia. Algunos dicen es un error. Yo creo que no podemos partir de esa premisa. Algunos dicen es una manera en la que se referían a todos los profetas, empezando por Isaías. Tampoco me convence ese argumento. Creo que hay un mejor argumento. Y mi argumento es este, hermanos. No se trata de un error. Marcos nos está llevando a pensar en dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? El Éxodo y la experiencia en el desierto, y el mensajero del Mesías. Esas dos cosas, el Éxodo y el mensajero o el embajador del Mesías. Entonces es natural que se unan esas referencias que tenemos en el versículo 3 con Isaías. Porque ¿quién es Isaías? El profeta que nos explica más claramente que Dios iba a hacer algo más grande que lo que hizo con Moisés al sacarlos de Egipto. El profeta Isaías, hermanos, anuncia en su libro un segundo y mayor éxodo. El profeta Isaías dice que el regreso del exilio, cuando Israel regrese de su exilio, va a haber un éxodo que es más grande, que es mayor. Y los profetas coinciden en esta representación cuando dicen que va a ser algo como nunca antes se ha visto. Los desiertos se van a transformar. Isaías habla, hermanos, de la renovación del cosmos. Van a salir árboles en el desierto. Las bestias se van a empezar a comportar de forma diferente. Va a haber paz y armonía. Por eso es natural reunir una referencia que nos lleva a pensar en el Éxodo, otra referencia que nos lleva a pensar en el mensajero o el embajador del Mesías, para contextualizar y presentarnos a Juan el Bautista. ¿Qué es lo que estas referencias quieren decir? Ahora bien, el versículo 2 y el versículo 3 nos hablan de dos personas. Noten que dice: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hay un yo y hay un tú allí. Hay dos personas distintas. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermanos? En el versículo 2, Dios el Padre se está dirigiendo al Hijo
y le dice que va a enviar un mensajero para preparar su llegada. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como la personificación de Israel. Por eso Marcos puede tomar del Éxodo y aplicar esa referencia a Cristo. En Cristo se cumple lo que el Israel anunciaba en el Antiguo Testamento. Sé que estas son ideas profundas, hermanos, no espero que las absorban en este momento, pero quiero que vean de dónde está tomando Marcos para presentarnos el ministerio de Cristo. Dios el Padre entonces está hablando con el Hijo y le dice que va a enviar un mensajero que va a preparar su camino. Jesús es el Rey que va a transitar por allí, pero antes es necesario que el embajador prepare esas sendas. Así como cuando un rey, hermanos, visitaría una ciudad y se mandaba una comitiva para aplanar el camino, para hacer la carretera, para que todo estuviera en orden, para que pudiera pasar por allí. Asimismo, de una manera espiritual, Juan es ese embajador que Dios levanta para preparar el camino, para allanar las sendas, para que pase el Rey Jesús. En el versículo 3 vemos más de lo que hace ese mensajero. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es una voz profética que se levanta en el desierto, que llama a la gente a una preparación espiritual. ¿Pueden dimensionar, hermanos, la clase de comisión que recibió Juan el Bautista? Pensar que Juan podía decir: hay una referencia de mí que habla el profeta Isaías, Isaías 43, voz del que clama en el desierto. Pensar en el privilegio que él había recibido, que Isaías hubiera anunciado 600 años antes que él iba a venir para anunciar la llegada del gran rey. Ningún otro profeta tuvo la oportunidad de ver al Mesías, pero Juan sí. No hay otro profeta del que se haya escrito una profecía así, pero de Juan sí. Y de hecho, cuando Juan comienza a predicar, Israel no había tenido un profeta por alrededor de 400 años. La gente estaba con la expectativa. El último profeta que habían escuchado era Malaquías. Y la gente se estaba preguntando: ¿y dónde estará el mensajero? ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Hemos regresado del exilio, pero no vemos el éxodo del que habló el profeta. No estamos gozando de esas bendiciones. ¿Dónde está la venida del Mesías? 400 años de silencio. Y de pronto, de un lugar inesperado, se levanta una voz: Juan. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está llamando a las multitudes al arrepentimiento, a que se preparen para la venida del Mesías, a anunciar al gran Rey. ¿Qué podemos aprender de esto? No podemos dejar de observar que la Biblia como un todo apunta a Cristo. El Antiguo Testamento profetiza del Señor Jesús y lo que hace el Nuevo Testamento es anunciarlo y explicarlo. No hay contradicción, hermano. En los 39 libros que encontramos al principio y la segunda parte, los 27, hay una armonía perfecta. Por eso Marcos puede decir que el principio de esta historia se encontraba en Isaías, en el profeta Isaías. En segundo lugar, cuando Dios va a realizar una de sus grandes obras, por ejemplo, lo que hizo en la redención en Egipto, la caída de un gran imperio que oprime a su pueblo, o la venida del Mesías, lo anuncia de antemano, lo dice con anterioridad, para que quede claro que esta es una obra de Dios y no del hombre. Lo mismo se está cumpliendo en su tiempo. Nosotros también anunciamos una gran obra que falta todavía. ¿Cuál es? La segunda venida. Y por todo el mundo, hermanos, en donde quiera que se predique, la gente está diciendo: Jesucristo va a regresar. Dios hace públicas sus obras. Tenemos al Dios que gobierna la historia y que nos dice lo que va a acontecer antes de que se cumpla. ¿Con qué confianza entonces podemos esperar
en su palabra y atender a este mismo mensaje. En segundo lugar, hermanos, veamos ahora la descripción que Marcos hace de Juan. Ya hemos visto ese anuncio, ese llamado o esa comisión profética en los versículos 2 y 3. Ahora veamos cuál es la descripción que Marcos hace de Juan el Bautista. Nos dice el versículo 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Según esta referencia, Juan hacía principalmente dos cosas: bautizaba y predicaba. Ahora, noten otra vez, ¿y dónde lo hacía? En el desierto. El desierto se repite, aparece también en el versículo 3, voz del que clama en el desierto. Bautizaba Juan en el desierto, porque el desierto es un escenario importante. El Evangelio según Marcos comienza en un lugar que traería muchas memorias para una mente judía. El desierto es un recordatorio del Éxodo, porque al salir de Egipto, Israel tuvo que pasar por allí. El desierto es un recuerdo del peregrinaje de Israel, también de su desobediencia, de la generación que cayó allí. Y en un sentido, el desierto es un lugar de humillación. Este lugar tiene mucho que ver con las dos cosas que Juan hacía: bautizar y predicar. ¿Qué tipo de bautismo hacía Juan? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Un llamado para que el pueblo volviera su rostro a Dios y le diera la espalda al pecado. Un llamado para que se prepararan, porque el tiempo estaba por cumplirse, el Mesías estaba por llegar. Y el Mesías debía encontrar un pueblo bien dispuesto. Al hacer esto en un desierto, Juan le estaba recordando al pueblo que necesitaban un segundo y mayor éxodo que solo el Rey Jesús podría traer. Imaginen eso, salir de Jerusalén y salir de las ciudades al desierto. Parecería que es un retroceso. El desierto es en donde ya habían estado otras generaciones. Ya habían regresado a la ciudad. ¿Por qué volver al desierto? Para recordar todo esto, para humillarse delante de Dios y para decir: Señor, seguimos esperando tu obra. Todavía no hemos visto al Mesías. Eso era lo que el pueblo estaría confesando junto con su pecado al acercarse a Juan el Bautista. Ahora, vean el alcance que el ministerio de Juan tuvo, nos dice el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan, hermanos, estaba viendo un avivamiento. La gente comenzó a acudir a él, la gente comenzó a atender a la palabra del mensajero, del embajador. La gente estaba siendo bautizada mientras confesaban sus pecados. Y además se nos dice ahora el lugar del bautismo, no solo en el desierto, sino en el río Jordán. ¿Y por qué es importante el río Jordán? Porque conlleva una imagen profunda. El río Jordán fue el mismo río que cruzó Josué con el pueblo. El río Jordán fue el río en el que el profeta Elías fue arrebatado. Y el mismo río en el que Naamán el sirio quedó limpio de su lepra. Hay muchas imágenes que el desierto y el río Jordán evocarían para una mente judía. Las imágenes del Éxodo, el mensajero escatológico que anuncia el fin de los tiempos, la purificación del pueblo del pecado en el mismo río en el que se lavó ese hombre pagano para ser limpio. Una imagen profunda, hermanos, muchos recuerdos al mismo tiempo. Y en ese avivamiento, Marcos nos dice que acudían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. La gente estaba respondiendo. Y por último encontramos en el versículo 6 la tercera parte de esta descripción. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre.
¿Acaso es esto necesario? Alguien podría preguntar. ¿Cuál es el interés de saber la forma tan extraña en la que Juan estaba vestido en un desierto? Juan parecería un hombre muy extraño a nuestros ojos. Pero Marcos, hermanos, no está gastando tinta aquí. Esta referencia es intencional. Porque en el Antiguo Testamento encontramos a alguien que estaba vestido de pelo de camello y que desapareció en ese mismo río. Vean, por favor, el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Cuando el rey envía a capturar al profeta Elías, esta comitiva dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbit. ¿Qué está haciendo, hermanos, Marcos aquí? Acuérdense, el profeta Malaquías hablaba del mensajero. ¿Y quién era el mensajero? Elías. ¿En dónde desaparece Elías? En el río Jordán. Juan el Bautista está vestido de la misma forma que el profeta Elías y está en el mismo río en que él desapareció. ¿Cuál es la imagen que viene a nuestra mente? Juan el Bautista es el cumplimiento de ese mensajero. Él es Elías, en un sentido. Elías no ha revivido. Elías está en la presencia del Señor, pero Juan está cumpliendo lo que se había anunciado acerca del profeta. Y de hecho, hermanos, más adelante, ya que avancemos más en el Evangelio según Marcos, vean por favor el capítulo 9, versículo 13. Marcos 9:13. ¿Qué es lo que va a decir el Señor Jesús? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En resumen, Marcos nos está diciendo que Juan el Bautista es el cumplimiento de Elías. ¿Y qué hace este embajador? ¿Qué hace este mensajero? Está anunciando la venida del Mesías, la venida de Cristo, a quien vamos a encontrar en el versículo 9. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje de este embajador? Este es nuestro tercer punto. ¿Qué es lo que Juan el Bautista predicaba? Nos dice el versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Encontramos tres características por las que Juan nos dice quién es o cómo es el Mesías. Juan nos dice que el Mesías es poderoso, que es grande y que es capaz. Poderoso, grande y capaz. En primer lugar, poderoso. Lo primero que dice Juan es que venía después de él alguien que era más poderoso. Es cierto, la predicación de Juan el Bautista era poderosa. La gente se estaba arrepintiendo. Y en la historia de Israel no escuchamos de algo así, que las multitudes hayan acudido y escuchado al profeta y se hayan bautizado confesando sus pecados. Pero no escuchamos que Juan el Bautista haya hecho algún milagro. Jesús, por otro lado, tenía una predicación poderosa, y no solo eso. La forma en la que vamos a comenzar más adelante es a ver los milagros de Cristo. Milagros que demuestran su autoridad, milagros que demuestran su poder, su control sobre todos los elementos creados, incluyendo los que más se oponen a él, como los demonios. Juan sabía que su propio ministerio era temporal y que su tarea era preparar al pueblo para la venida del Rey. Y por eso él confiesa que el que venía era más poderoso. En segundo lugar, Juan nos dice que el Mesías era grande. ¿Por qué sabemos eso? Porque él dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Desatar la correa del calzado era una tarea para los esclavos. Y esto de que diga encorvado
lo resalta aún más. Juan está diciendo, Él es tan grande y yo tan pequeño, que ni aún soy digno de realizar la tarea más baja para Él. La humildad de Juan aquí sirve para subrayar más la dignidad infinita de Jesucristo. Nadie hubiera dicho eso de Nabucodonosor, de Herodes o de alguno de los grandes de este mundo. Pero este profeta, de quien hablaban las Escrituras, se hizo el último de todos y exalta la dignidad del Rey Jesús de una manera única. Creo que podemos pensar que Juan pudo haber caído en orgullo si no se hubiera guardado. Piensen en eso, hermanos. Leer las Escrituras y decir, hay un versículo que habla de mí en la Biblia. Pero Juan hace todo lo contrario y pone el foco, pone la atención, apunta hacia Cristo. Las multitudes lo están viendo a Él, pero Él está diciendo, viene después de mí el Mesías. Yo solamente soy un mensajero. Por último, Juan nos dice cuál es la capacidad o el poder que tiene el que venía después de Él. Nos dice el versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Juan? Que el Mesías sería capaz de hacer algo imposible para Juan. Juan bautizaba con un medio terrenal, utilizaba agua, pero el Mesías bautizaría con un medio, o más correctamente podemos decir, con una persona celestial, con el Espíritu Santo. Solo el Rey Jesús puede impartir el Espíritu Santo. Esto es algo que el embajador confiesa alegremente junto con Isaías. Porque creo, hermanos, que cuando Marcos nos está diciendo aquí que el principio del Evangelio viene de Isaías, quiere que pensemos no solamente en las referencias que hay aquí, sino en todo el contexto que el profeta Isaías ha dado. Y quiero que vean lo que quizás estuvo en la mente de Juan el Bautista al decir que el Mesías bautizaría con el Espíritu Santo. Vayan por favor a Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32. Versículo 15. El versículo 1 de ese capítulo nos dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y en el versículo 15 se nos dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Isaías hablaba ya del derramamiento del Espíritu Santo que vamos a encontrar en Pentecostés, cuando el Señor les dice a los discípulos antes de ascender que esperen al Espíritu de la promesa. ¿Cuál promesa? Isaías, la promesa que viene de Isaías. Vean también por favor Isaías 44, versículo 3. Nos dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, Isaías ya nos había dicho, el profeta ya había dicho que cuando llegara el Mesías iba a venir acompañado con esa bendición, con el derramamiento del Espíritu de lo alto. Y creo que podemos inferir que tanto Juan el Bautista como Marcos, presentándonos aquí estas referencias, quiere que pensemos en cómo el Mesías es quien trae el Espíritu, algo que ya había sido anunciado por los profetas. ¿Qué aplicaciones podemos tomar de esto para terminar esta porción, hermanos? Déjenme darles una muy sencilla. Jesús es el Rey, no tú. Jesús es el Rey, no tú. Hay muchas personas en este mundo que con un menor privilegio que el de Juan ya se creen reyes y pretenden vivir como tales.
Pero aquí encontramos una advertencia. ¿Quieres el antídoto para los discursos motivacionales de este mundo que te dicen que tienes que crecer en tu ego, sentirte una persona muy capaz, muy fuerte, creer en ti mismo? Aquí está el antídoto. Jesús es el Rey, no tú. ¿Quieres que te persuada de que la verdad no eres tú y que tu camino en realidad es de muerte? Pues piensa en esto. Jesús es el Rey, no tú. ¿Reina acaso el orgullo en tu corazón? ¿Crees que eres un ser indispensable en este mundo y que este mundo te necesita? Pues te tengo una mala noticia, tú no eres el Rey. Jesús es el Rey, no tú. ¿Te crees poderoso? ¿Te crees grande? ¿Te crees capaz? ¿Luchas con el orgullo, hermano? Anda y compárate con el Rey de Gloria, para que te des cuenta, para que puedas ver más claramente que eres como la polilla y que habitas en casa de barro. ¿Qué forma tenemos de mortificar el orgullo si nos comparamos con Cristo? Cuando nos sentimos grandes, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos capaces. Hay que atender al mensaje de Juan el Bautista y volver a ver al Rey en su esplendor para que podamos decir: Señor, si yo no soy nada. ¿Te invaden acaso los temores? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar con la economía, con mis negocios, con mi familia? Pues esto también puede ser una buena noticia. Jesús es el Rey, no tú. Él está gobernando, hermanos. Podemos tener consuelo y tranquilidad. Creo que muchas veces nuestra ansiedad viene de querer tener el control de las cosas, sentir angustia porque nos gusta mantener el control. Dios es experto, hermanos, para desarmarnos en esas situaciones y mostrar que Jesús es Rey. Además, tenemos al ver a Juan un ejemplo de lo que hacen los verdaderos ministros del Señor. ¿Qué hacen los verdaderos ministros? No hablan acerca de ellos, hablan acerca de Cristo. Los falsos ministros se dedican a inflar tu ego, a inflar tu soberbia, a hablar de muchas historias acerca de lo que hicieron o dejaron de hacer, pero los verdaderos ministros se caracterizan porque con este mensaje aplastan el orgullo y te llevan a mirar a Jesús como el Rey. Juan el Bautista entonces fue, de manera temporal, el embajador de Cristo en la tierra. Y por lo tanto sigue siendo nuestro deber el recibir su testimonio y poner atención al Rey que él anunciaba, al cual veremos, como he dicho, la próxima semana, al llegar al versículo 9 y encontrar que el mismo Rey fue bautizado por su embajador. Oremos, hermanos.